Estimadas y estimados estudiantes, gracias por su participación en la actividad 9, centrada en identificar qué norma debe aplicarse cuando existen varias fuentes que regulan un mismo supuesto y en justificar esa decisión con criterios de jerarquía normativa. En términos generales, se observó un avance importante en cuatro fortalezas. Primero, la mayoría identificó correctamente las normas en conflicto en cada escenario y reconoció que no se trata solo de dar una opinión, sino de explicar qué fuente debe prevalecer y por qué. Segundo, en el escenario A, varias participaciones ubicaron bien que un tratado aplicable al supuesto puede desplazar la discusión sobre formalidades internas y se sostuvo con razonamientos claros. Tercero, en el escenario B se notó un esfuerzo por vincular el principio pro persona con la interpretación constitucional y con la protección de derechos, lo cual es pertinente cuando se argumenta con base en la Constitución. Y cuarto, en el escenario C, muchas y muchos distinguieron que, además de jerarquía, también importan criterios de competencia y el tipo de norma de que se trata, lo cual evita respuestas mecánicas. Ahora bien, las debilidades más frecuentes fueron cuatro y son corregibles con ajustes puntuales. La primera debilidad fue confundir jerarquía con especialidad. En algunos casos se afirmó que por ser tratado siempre gana, sin explicar que el punto decisivo es también si el tratado regula de manera directa el supuesto y si desplaza la norma interna por ser una regulación específica. La segunda debilidad fue usar el principio pro persona como si resolviera automáticamente cualquier conflicto. Varias respuestas lo presentaron como una llave universal, pero faltó explicar que su aplicación exige argumentar por qué esa lectura protege mejor un derecho en ese caso concreto y cómo se armoniza con límites como el orden público o con reglas internas diseñadas para proteger a personas en situación de vulnerabilidad. La tercera debilidad fue mezclar jerarquía con competencia en el escenario C. A veces se trató como si hubiera una superioridad automática entre un código federal y uno local, cuando en muchos supuestos lo relevante es precisar qué norma orienta el conflicto y cuál regula el fondo, y en qué parte del análisis se usa cada una. Y la cuarta debilidad fue la fundamentación incompleta. Se mencionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el artículo 133, pero sin aterrizar el argumento en una razón breve y verificable, o sin cerrar con una conclusión concreta que responda exactamente a la pregunta del escenario. ¿Cómo mejorar de forma clara y consistente? Les propongo un procedimiento breve, aplicable a los tres escenarios. Identifica con precisión qué está chocando. No basta decir tratado contra ley. Es mejor escribir una línea con las dos normas y el punto exacto de tensión. Por ejemplo, forma del contrato, regla de capacidad por domicilio o norma federal de conflicto frente a norma local sustantiva. Elige el criterio correcto y nómbralo sin rodeos. Si el conflicto es entre constitución y norma secundaria, el criterio principal es supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Y después explicas cómo entra el principio pro persona en la interpretación. Si el conflicto es entre tratado y norma interna, no solo hablas de jerarquía, explicas también si el tratado regula directamente el caso y por eso desplaza la norma interna aplicable. Si el conflicto es entre norma federal y local en materia civil, evita resolverlo solo con jerarquía y aclara si estás ante un tema de competencia y de qué manera opera una norma de conflicto frente a una norma sustantiva local. Justifica con una frase aplicada al caso. En lugar de una explicación general, redacta una oración que conecte norma y consecuencia. Se aplica esta norma porque, lo que implica que ese cierre es el que demuestra que entendiste el problema. Cierra con una conclusión concreta. Termina cada escenario con una respuesta directa. La norma que debe aplicar el juez es, por tanto, el contrato es válido. La regla aplicable es, corresponde resolver con
Para fortalecer todavía más su trabajo, dos recomendaciones prácticas. La primera, cuando citen jurisprudencia no hace falta saturar, pero sí ayuda a mencionar al menos un criterio identificable, aunque sea en forma general, para que el argumento no se quede en afirmaciones. La segunda, cuiden que cada escenario tenga la misma estructura y extensión aproximada. Esto mejora la claridad y evita que un punto quede muy desarrollado y otro demasiado breve. Con esto cerramos la actividad 9. Conservar este método les va a ayudar en todo el curso, porque el análisis de jerarquía normativa no es memorizar quién gana, sino justificar con precisión por qué una fuente se aplica y cómo cambia el resultado del caso. Seguimos avanzando.